amén. Gloria a Dios. Bien, iglesia, yo le he puesto esta tarde por título a este mensaje, Solo no puedo. Y espero que al final de esta charla, al final de este mensaje, todos podamos comprender que solos no podemos. ¿Sabes? El ser humano, muchas ocasiones, tiende a querer enfrentar las situaciones por sí solo. Muchas veces nos enfrentamos a luchas, en todo sentido. Nos enfrentamos a luchas económicas, nos enfrentamos a luchas de salud, nos enfrentamos a luchas espirituales, pero debemos de saber que solos no podemos. Y lamentablemente, muchas de las veces, como seres humanos, tendemos a luchar por nosotros solos. Y te quiero decir que esto nace desde lo más interior de nuestro ser por un aspecto específico en nuestra vida. Ese aspecto tiene que ver con el ego, y al final de esta reunión, al final de este mensaje, estaremos hablando más específicamente de cómo es que ataca. Espero que al final del mensaje realmente esto nos quede un poco más claros y podamos darnos cuenta que solos no podemos, que esto quede bien sembrado en nuestro corazón y en nuestra mente. Solo no puedo. Para muchos cristianos puede convertirse en algo muy complicado vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Para muchos se nos puede complicar vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, ya que vivimos en una constante lucha entre lo que Dios nos pide y lo que muchas veces nosotros deseamos. Vivimos en constante lucha. El enemigo siempre está peleando. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que Él está luchando siempre contra el espíritu, siempre está en una constante lucha. La palabra del Señor nos exige, y quiero que quede bien claro, la palabra del Señor nos exige vivir en el Espíritu, una vida en santidad y una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, la vida nos lleva a caer muchas veces, no de forma intencional y tal vez no muy significativa, o tal vez a veces ni cuenta nos damos, pero nos lleva a caer. Podríamos caer por nuestro carácter, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos? Y recordemos que la Biblia nos enseña que podemos enojarnos, pero lo que también nos dice la Biblia es que el sol, es decir, la noche no puede llegar sin que nosotros hayamos delimitado esa situación, sin que nosotros hayamos arreglado esa situación. Sí nos podemos enojar, pero no podemos acabar el día enojados. El problema es que a muchos de nosotros a veces nos gana el carácter, a muchos de nosotros nos gana el enojo y a veces nos vamos a dormir enojados. Y entonces ahí ya estamos pecando. Y cuando la Biblia nos enseña que deberíamos no pecar, para muchos de nosotros es difícil, porque el pecado está dentro del ser humano. Es ahí donde la vida cristiana parece complicada. Es ahí donde muchas personas dicen, es que ¿para qué voy a la iglesia si yo soy un pecador? Yo no puedo dejar de pecar. Yo no puedo dejar esa vida que tanto me gusta, esa vida que tanto me atrae. O aunque no me atraiga o no me gusta, no puedo abandonarla. Yo no puedo cambiar. Y sabes, es verdad. Sin embargo, quiero decirte que la palabra de Dios nos da la clave para lograr vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. La palabra de Dios nos da la clave para vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Y es ahí donde quiero que me acompañes, por favor, a Gálatas capítulo 5. Hace unos días tuve un estudio muy significativo de este pasaje ahí en Gálatas capítulo 5 que se me hizo extremadamente interesante y quiero compartirlo con cada uno de ustedes porque sé que será de gran trascendencia para nuestra vida cristiana. Gálatas capítulo 5, verso 16. Y dice la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 5, verso 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Quiero que noten algo. Es importante que nosotros notemos algo. La palabra de Dios nos está hablando de un secreto. Un secreto que para muchos de nosotros, muchas ocasiones queda oculto. Dice, vivan en el Espíritu. Eso podríamos tomarlo como que es una orden, una instrucción muy exacta. Vivan en el Espíritu. Y el apóstol Pablo está escribiendo prácticamente una orden. Dice, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, el resultado de vivir en el Espíritu será no seguir los deseos
de la naturaleza pecaminosa. Y esto te lo digo como un resumen. Te lo digo como una primicia. Te lo digo como algo básico que debemos aprender a comprender, porque de lo contrario, seguiremos viviendo una vida que nada tiene que vivir con el Señor. Nada tiene que ver, con el Señor. Quiero decirte que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios no es una tarea fácil para el cristiano. Sin embargo, tampoco es una tarea que le corresponda al cristiano. Quiero que escuches bien. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios no es una tarea fácil para el cristiano. Y muchos podríamos decir, ¿cómo no? Es bien fácil. Podemos vivir en santidad. ¿Realmente vives en santidad? Yo te haría esa pregunta. Y vas a ver en el desarrollo del mensaje cómo es casi imposible para el ser humano vivir en santidad. Lo vuelvo a repetir, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios no es una tarea fácil para el cristiano. Sin embargo, tampoco es una tarea que le corresponda. Quiero que lo escuches bien y no quiero que malinterpreten esto. Cuando digo que no es una tarea que nos corresponda, es porque necesitamos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros y cómo quiere que vivamos. Quiero decirte como primer punto que el ser humano es pecador desde Adán. Los seres humanos pecamos desde el principio de los tiempos. El ser humano es pecador desde Adán. Desde que Adán y Eva cayeron, el pecado se introdujo al mundo y nacemos con una naturaleza pecaminosa. Es decir, una naturaleza caída o una naturaleza alejada de Dios. Eso es indudable. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 3, verso 23, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Pero ese todos han pecado no está en el pasado y quiero que lo vayamos viendo poco a poco. ¿Por qué? Porque aunque hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, seguimos pecando. Todos, mientras que vivamos en esta tierra, seguimos y seguiremos pecando. Podemos pecar con el pensamiento, podemos pecar con lo que decimos, podemos pecar con lo que hacemos y no podemos decir que no pecamos. La palabra de Dios es clara y nos enseña que todos pecamos. Eso nos hace acreedores a estar lejos de Dios. Es por esta razón, por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza caída, que vivimos en una constante lucha. Y es ahí donde entra Gálatas capítulo 5, versos 16 y 17. Y dice la palabra de Dios ahí en Gálatas 5, 16 y 17. Así que les digo, vivan en el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer, ¿qué dice? De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. ¿Cuántos de nosotros queremos vivir realmente de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Verdad que todos queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque sabemos que es bueno, porque sabemos que es lo mejor, porque sabemos que en ello encontramos bendición y vida eterna. Lamentablemente, aquí la palabra nos dice claramente que no podemos hacer lo que queremos. ¿Por qué? Porque siempre hay una lucha entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu de Dios, entre la carne y el Espíritu Santo. Siempre hay una lucha y es casi imposible que nosotros podamos vivir en plena santidad. El apóstol Pablo está consciente de lo que está escribiendo y también está consciente de la naturaleza del ser humano. Está consciente de que en muchas ocasiones para nosotros es casi imposible pecar. No podemos dejar el pecado. Vamos a caer en algún momento de nuestra vida. Es más, en algún momento de la semana o del día vamos a caer en pecado. Es casi imposible dejar eso. El apóstol lo está diciendo porque él mismo lo vivía. El apóstol Pablo mismo sabía de lo que estaba hablando porque él mismo atravesaba por esa situación. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 7. Y fíjate cómo el apóstol Pablo se está expresando acerca de sí mismo. Romanos capítulo 7, verso 15 en adelante. Romanos 7, 15, dice la palabra de Dios del 15 al 23, por favor. Y dice la palabra de Dios: no entiendo lo que me pasa. Fíjate cómo empieza. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.
¿Quién lo está diciendo? Pablo, uno de los discípulos, de los apóstoles, mejor dicho, uno de los hombres de Dios más trascendentes del Nuevo Testamento. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que dice. ¿El qué? Pecado. ¿Quién lo está diciendo? Mira, si Pablo, uno de los hombres más trascendentes, uno de los más grandes maestros de la palabra, el hombre que escribió casi medio testamento por sí solo, el hombre que dejó más doctrina bíblica en el Nuevo Testamento que cualquier otro, puede reconocer que pecaba y que había pecado dentro de él, ¿quiénes somos nosotros para decir que somos santos? Dice la palabra de Dios que hay un solo santo, Jesucristo. Y necesitamos reconocer que pecamos, necesitamos reconocer que hay un problema. ¿Sabes? Cuando no reconocemos que hay un problema, no buscamos el remedio. ¿Por qué? Porque pensamos que todo está bien. Si tú y yo no reconocemos que necesitamos ayuda, vamos a querer seguir solos. Vamos a querer seguir caminando por nuestra propia cuenta. Todos pecamos. Y el apóstol está diciendo, yo peco. Hay pecado dentro de mí. Dice, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Verso 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, es decir, sí me gusta lo que Dios dice en su ley, pero hay algo que me impide caminar de acuerdo a ella. Y en el verso 23 dice, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Fíjate quién lo está diciendo. Todos nosotros pecamos. Si el apóstol Pablo, siendo un hombre tan ungido y tan usado por Dios, reconocía que caía en pecado, que fallaba, que vivía una vida en pecado, que no era totalmente libre, plenamente libre del pecado, ¿quién soy yo para decir que no peco? ¿Quién soy yo para decir que soy plenamente santo? Yo también peco. Todos nosotros pecamos. Es por eso que necesitamos ayuda para no pecar, para no caer. Todos pecamos y el solo hecho de no querer reconocer que estamos pecando nos hace pecadores. Quiero repetirlo, todos pecamos y el solo hecho de no reconocer que pecamos nos hace pecadores. Y acompáñame por favor para que lo veas por ti mismo a la primera carta de Juan. Primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 8. Primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1, del versículo 8 al versículo 10. Fíjate cómo dice. Primera carta del apóstol Juan del capítulo 1 del 8 al 10 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Verso 10, si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer que peco, reconocer que soy pecador. Hasta la fecha y hasta el día que yo me muera, habrá pecado en mí. La única forma en que llegue yo a la santidad plena es a través de Jesucristo. Y lo vamos a ver. Yo quiero decirte que para el ser humano es prácticamente imposible vivir sin pecar. Y es en esa verdad que debe aprender a enfrentar esa realidad y a luchar en contra de ello de la forma adecuada. Lo repito, para el ser humano es prácticamente imposible vivir sin pecar. Y es en esa verdad que debe aprender a enfrentar esa realidad y a luchar en contra de ello
de la forma adecuada. Y aquí llegamos al punto número 2. Los seres humanos no podemos luchar contra los deseos de la carne. Y quiero que lo repitas conmigo, solo no puedo. Solo no puedo. Una vez más, solo no puedo. Solo no puedo. Quiero que te convenzas de eso. Como ser humano no puedo luchar contra los deseos de la carne. Yo solo no puedo. Los deseos de la carne siempre nos van a vencer. Saben, todos dicen que todos tenemos un talón de Aquiles. Algunos caen por una cosa, algunos caen por otra cosa. Pero todos tenemos una debilidad. Algunos tenemos más debilidades. Algunos caemos por una mayor cantidad de cosas. Algunos tal vez por una. Pero todos tenemos una debilidad. Y sabes, el enemigo se ha encargado de buscar cuál es tu debilidad. Él no la conoce. Él no tiene poder para conocerla. Se la damos a conocer cuando nosotros nos dejamos engañar y permitimos que la tentación que Él pone ante nosotros nos haga caer continuamente. Es ahí donde el enemigo empieza a tener cierta ventaja, pero nosotros podemos vencer. Y fíjate lo que dice entonces en Gálatas capítulo 5, versículo 18. Regresamos a Gálatas 5, verso 18. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 18, dice, pero si los guía el Espíritu, ¿qué dice? No están. ¿Cuál es la condición? Que nos guíe el Espíritu Santo. Que seamos guiados por el Espíritu Santo. Quiero decirte que la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva a la libertad del pecado. La guianza del Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva a ser libres del pecado. Fíjate cómo lo dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, necesitamos la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Considera la palabra que nos dice que seremos hijos de Dios. ¿Cómo? Siendo guiados. Si tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, aunque esto no nos hace libres de pecar, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos pecando. El pecado será constante en nuestra vida, recuérdalo. Mientras vivas, el pecado seguirá constante en nuestra vida. Pero si tú eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Es decir, ¿Dios acepta a un hombre pecador, a una mujer pecadora? Sí, desde el principio. Dios nos acepta. Lo que no acepta es el pecado. Y lo que Dios desea es quitar el pecado de nuestra vida. Y te voy a mostrar lo que la palabra de Dios nos enseña para poder lograrlo. Y es que, ¿sabes? El pecado está al acecho cada día. Es por esta razón que cada instante debemos tener la guianza, la dirección y la compañía del Espíritu Santo en nuestra vida. El pecado está al acecho cada día. Es por esta razón que cada instante debemos tener la guianza, la dirección y la compañía del Espíritu Santo. Pero vendría una pregunta obligada aquí. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios entonces? ¿Qué es pecado? Porque yo me creo muy correcto. ¿Por qué? Porque yo no robo. ¿Alguno de ustedes roba? ¿Alguno de ustedes ha matado o mata? ¿No? A lo mejor un pollito para un caldito. ¿Alguno de ustedes comete alguno de los 10 mandamientos? ¿Comete pecado con los 10 mandamientos? ¿Verdad que sí? Si nos ponemos a analizarlo más a fondo, sí. Y el apóstol Pablo enumera algo en Gálatas capítulo 5, verso 19, enumera algo y nos está mencionando lo que puede ser lo que nos aleja del Señor. Gálatas 5, 19 al 21 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y entonces empieza a enumerar las obras, que es inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería,
odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías, y agrega, y otras cosas parecidas. ¿Parecidas a qué? A todas estas obras. Parecidas a inmoralidad sexual, a impureza, a libertinaje, idolatría, a brujería, a odio, discordia, a celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras y orgías. Todo lo que se les parezca es pecado. Todo lo que se le parezca es inmoralidad. Todo lo que se le parezca es naturaleza pecaminosa. Termina el versículo 21, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero no se limita a esta lista. Es esta lista y cosas parecidas. ¿Qué se puede parecer a una inmoralidad sexual? Hoy en día lo vivimos. Hombres con hombres, mujeres con mujeres y todos contra todos. Ya no es una pareja de hombre y mujer. Una pareja sana que vive el amor y no solamente una sexualidad libre. Ya ahora es el que me gustó y punto. O la que me gustó. No importa que sea hombre, que sea mujer o que sea transformer. Y no quiero hablar mal de nadie. Lo que a Dios no le agrada es que caigamos en esa falta de conciencia. ¿Qué otra cosa puede ser inmoralidad sexual? Las traiciones. ¿Traiciones? ¿Algo más? ¿Traiciones en el vínculo familiar, en la pareja? ¿Algo más? Deshonestidades, ok, esto podría entrar un poquito más abajo en otra categoría. Nos habla de impureza. ¿Qué puede ser la impureza? ¿No pensamos en algún ejemplo? Contaminarnos, ¿con qué? ¿Con qué nos podemos contaminar? Con pensamientos. Nos podemos contaminar con música, con lo que vemos en la televisión, con lo que leemos, con lo que vemos en redes sociales, con las pláticas de la gente con la que nos juntamos, esos chistes medio colorados, como decimos a veces. ¿Sabes? A veces nuestra casa está contaminada y no nos damos cuenta. Tenemos pequeñas cosas. Es que me la regaló fulanito, que cómo contaba para mi vida. Y es un ojo que todo lo ve, o es algo que tiene un hechizo, un amuleto, o que tiene un trasfondo espiritual que te está contaminando o está contaminando tu vida espiritual. Impureza, libertinaje. ¿Qué es libertinaje? Lo contrario a la libertad. La libertad nos dice que tenemos la oportunidad de hacer lo que queramos con responsabilidad. El libertinaje nada más dice, haz lo que quieras. Vive tu vida como te plazca. Aquella persona que quiere vivir a su manera, como decía aquel músico y poeta, a mi manera, ¿se acuerdan de esa canción? Aquel que dice, pues así me gusta vivir y digan lo que digan, yo así soy. Y no voy a... Eso es libertinaje. Vivir a tu manera, aunque no sea lo correcto. Eso es libertinaje. Y eso es pecado. ¿Qué otra cosa? Idolatría. ¿Qué es la idolatría? No solamente es tener una imagen de un santo, de una virgen o de algo ahí colgado en la pared con una veladora y con unas flores y le ponen monedas y no sé qué tanto. La idolatría tiene que ver inclusive con aquello que te roba la atención de Dios. Ay, hoy no voy a la iglesia porque se quedó re buena la novela anoche y choca con el horario de la iglesia. Hoy no me conecto, hoy no voy. ¿Sabes? Un familiar se puede convertir en idolatría. Oh, hoy no voy porque va a venir el familiar que tanto quiero. El Señor sabe. ¿Sí? El Señor sabe que lo estás cambiando por una persona. Eso es idolatría. ¿Sabes? Idolatría puede ser tú mismo. Hoy no voy a la iglesia porque voy a hacer horas extras porque con este dinerito ahora sí me va a alcanzar para comprarme lo que tanto quiero. Primero yo. Eso es idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Música, actividades, personas, todo lo que ocupa el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Puede ser un hijo, un familiar, puede ser hasta el perro. Veníamos, el esposo, la esposa, veníamos platicando hace un ratito que me enteré de una persona cercana a mí que le dijeron que su perrita
no puede comer agachada en el piso, que le tenían que comprar una mesita porque agacharse le hacía daño a la columna. Ella le compró la mesita. Yo dije, no puedo creer. De verdad, o sea, ¿hasta dónde estamos llegando? Y platicábamos acerca de 2 libros que les recomiendo. No recuerdo el nombre del segundo, se los mando después. Uno se llama Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis. Y todos podrían decir, ay, ¿cómo voy a leer un libro que habla del diablo? Sí, léelo. C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, uno de los autores cristianos más trascendentes del mundo. Es un hombre que a través de su imaginación nos describe lo que hay en el ambiente espiritual. Cartas del Diablo a su sobrino. Y el otro se los mando, por favor, por WhatsApp. El otro libro habla acerca de lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Sabes? El diablo, la mejor estrategia del diablo es que hoy tú y yo nos mantengamos distraídos. Mientras más distraído estés en cumplir sueños, metas, objetivos, mientras más distraído estés con redes sociales, aunque parezca que en las redes sociales te la pasas viendo cosas de la Biblia, mensajes, reflexiones, mientras más distraído estés, mejor para él. ¿Por qué? Porque mientras más distraído, más lejos estás de Dios. Menos relación tienes con Él. Hemos pasado por un proceso de 50 días de ayuno y oración en los cuales describimos cómo podemos incrementar nuestra relación con Dios. ¿Cuántas de las actividades que vimos durante esos 50 días nos alejan de Dios? Ninguna, todas nos acercan. Pero ¿cuánto tiempo que pasamos en redes sociales, en YouTube viendo, aprendiendo supuestamente? ¿Cuánto de eso nos acerca a Dios? Es importante que no nos distraigamos. Estamos pasando por tiempos complejos. Necesitamos mantenernos equilibrados, concentrados en la palabra de Dios. Otra cosa que el apóstol Pablo nos habla acerca de que nos aleja, que son obras de la carne, brujería. ¿Qué es la brujería? Cuando uno consulta al hechicero, Consultar las cartas, consultar al hechicero, el tarot, todo eso. Pero no solo eso. ¿Sabían que... ¿Mandé? Sí, la brujería va más allá. Dice la palabra de Dios que todo lo que es oculto, todo lo que tiene un grado de estar oculto, así como escondidito, por debajo de la mesa, se compara a la brujería y a la hechicería. Todo eso. Es ocultismo. Así que tengamos cuidado. A veces no consultamos a un brujo, un chamán, una carta de tarot o cosas como esa, pero sí confiamos más en cosas como te da comezón, no te rasques la mano porque te viene una lana. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? No, cuando te da comezón en la mano no te rasques porque viene una lana y si te rascas, no llega. ¡Ay, Dios, tú sabes! Si la necesito en el nombre de Jesús, por favor. Ajá, que hay que apretar la mano. Por favor. ¿Saben qué cosa también? Esos amuletitos rojos que se ponen para que no me hagan mal de ojo. Eso es brujería, es hechicería, es ocultismo. Ponerle cositas rojas a las plantitas y poner la plantita en la entrada de la casa para que no nos hagan mal de ojo. ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso es brujería, es hechicería, es ocultismo. No podemos creer en eso. Exacto, poner la confianza en algo que nada tiene que ver. Eso es brujería. Los amuletos que luego se andan con, que el colmillo, que el espantasueños, que todo eso es hechicería. Todo eso es brujería. ¿Verdad que pecamos? ¿Cuántas veces hemos creído en eso? Ahí andamos con las pulseritas que nos dieron, que con el hechizo de no sé qué, y para la buena suerte y para las buenas vibras, y la pulserita esa que de oro o de bronce, y los cuarzos. Todo eso tiene que ver con brujería, con hechicería, con ocultismo. Todo lo que tenemos en casa que nos regalaron, el tercer ojo y todo eso es brujería. ¿Te dan cuenta? Otra cosa, odio. ¿Qué es el odio? No el nombre, el odio, no. El odio. Sí, porque yo conozco un Elodio por ahí, Elodio Martínez, no sé qué. No, ¿qué es odio? ¿Qué es odiar? Un rechazo absoluto a una persona, pero un rechazo con un sentimiento contrario al amor. Y Dios es amor, así es que Dios no puede estar en contra de sí mismo. Otra cosa, discordia. ¿Qué es la discordia? Envidia.
así como querer pelear por cualquier cosa. Celos, ¿qué son los celos? Las mujeres casi no saben qué es eso, la mayoría, ¿verdad? Menos las tóxicas. Las tóxicas de eso no saben. Eso lo vamos a dejar para después. Arrebatos de ira. ¿Qué son los arrebatos de ira? De repente estamos bien y de todo nos enfurecemos. Yo conozco a 2, 3 que son así. No digo porque después... Rivalidades, ¿qué son las rivalidades? Competencia hacia la otra, no querer tener lo que el otro. Una rivalidad. Sí, ese es un punto bien... Ay, el vecino ya se acaba de comprar un carro nuevo y yo no he podido. Pues, ¿cuándo? Sí. Oye, ¿y ya está pintando su casa de nuevo? Pues nosotros también hay que pintarla. ¿Cómo me voy a quedar atrás? ¿Cómo? Pues, si soy un hijo de Dios, tengo que... ¿Dónde dice la Biblia eso? Claro, la Biblia dice que mostremos la gloria de Dios, pero no compitiendo con el vecino, no rivalizando con el que está enfrente, atrás, adelante, a un lado, al otro. ¿Qué más? Disensiones. ¿Qué son disensiones? Conflictos, pleitos. ¿Cuántas veces no tenemos, inclusive con el que se nos atravesó en la carretera? ¡Fíjate! Y lo reconozco, me pasa. ¿Se dan cuenta cómo todas esas son obras de la carne que nos aleja de Dios? ¿Qué más? Sectarismos. ¿Qué es un sectarismo? Estar en grupos que no, de sectas, de donde hay cosas ¿Y qué es una secta? donde se congrega gente para adorar a alguien. Una secta es como una ideología contraria a la verdad. Punto. Una ideología contraria. Y cuando empezamos a creer en eso, tenemos problemas. Eso de que nos digan las buenas vibras, desea las buenas vibras, decreta, declara, esos son sectarismos. La Biblia no lo dice. La verdad está en la palabra de Dios. Y mientras que la Biblia no lo diga, todo lo demás es una secta, es una idea o una ideología contraria a la verdad. Y si yo la sigo, formo parte de esa ideología. ¿Qué más? Envidias. Ay, ¿ya viste los zapatos que trae la hermana? Ni le quedan bien. A mí se me verían mejor. ¿Sí o no? Envidiar lo ajeno. Borracheras. ¿Qué es una borrachera? ¿Tomarse una cervecita? ¿Tomarse un tequila? Para algunos sí. ¿De verdad? Algunas personas con una tienen suficiente para trastornar su mente. Yo a muchos les digo, si tú con una te emborrachas, no puedes beber. La Biblia no prohíbe tomar vino. De hecho, Jesús lo hacía. Es ahí donde hay un conflicto y la gente dice, ¿cómo es posible que si Jesús tomaba vino y convertía el agua en vino, nos digan que no se puede beber? No, lo que no se puede es emborracharse. ¿Te emborrachas con una? No tomes. Pero si tú dices, ¿sabes qué? ¿Me puedo tomar 2? ¿O me puedo tomar 3 y no pasa nada? Ok, pero de preferencia tómate solo una, tómate 2. Siempre y cuando no te altere. Sí, mientras que tu cerebro se pueda mantener estable, eso no hay ningún problema. Pero es que hay quienes dicen, es que estoy bien, nomás me servé 3 tomesas. Y parece que están bien, pero no. Debemos de tener un límite. Borracheras, ¿qué más? Orgías. Todos sabemos que es un pecado sexual. Y que hoy en día es muy común. Y cosas, dice, parecidas a estas. ¿Cómo qué cosas parecidas podrían ser? Un montón. Y no vamos a ir más allá porque nos podría llevar mucho tiempo. Pero ya podemos ser más conscientes de que muchas de esas cosas sí las practicamos. Sí practicamos, sí nos enojamos, sí caemos en ira, sí caemos en lo que dice, disensiones, envidia, sí caemos en rivalidades, sí caemos en celos, en discordia, a veces en odio. Y tal vez estamos cayendo hasta en idolatría o brujería. Tenemos que ser cuidadosos. Pero lo contrario a ello, entonces, ¿qué es? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice que lo contrario es, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Pero quiero que consideremos algo en el versículo 22. Dice, el fruto. Cuando habla de las obras, dice las obras en plural. Pero cuando viene al 22, dice el fruto en singular. ¿Y cómo es posible? ¿Se habrá equivocado el apóstol Pablo al escribir en singular varias descripciones? Salud. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo diga el fruto cuando habla de 9 cosas diferentes? El fruto en singular. ¿Sabes? No podemos obtener amor
de lo que habla el apóstol, producido por una fuente y paciencia producida por otra fuente. Es la misma fuente, con la misma raíz. Son 9 cualidades con una sola vida fluyendo debajo de ellas. Sí, no podemos decir que tengo amor si no tengo paciencia. No puedo decir que tengo amor si no hay benignidad. No puedo decir que tengo amor si no hay dominio propio. Y todas fluyen de una sola fuente. Y es ahí donde comenzamos nosotros a luchar, porque pareciera que nos están hablando de 9 características diferentes y decimos, ¿sabes qué? Ya desbloqueé hace unos días, nos decía alguien que ya había desbloqueado un logro porque en su carrito se le prendió un foco. Un foco de una falla, nada que desbloqueó un logro. Y a veces así vivimos, ¿no? Ya desbloqueé el logro del amor. Ya, palomita en el amor. Ya desbloqueé el fruto de, ¿qué más? La alegría, palomita en el fruto de la alegría. Ya desbloqueé el logro de la paz, palomita en la... No, esa sí nos cuesta mucho. ¿Cuántos de nosotros tenemos paciencia? No, ya desbloqueé el logro de la paciencia. Uf, qué difícil se me hace, decía un cantante. Decía esa canción, qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Y así podríamos decir con este pasaje. Qué difícil poder vivir en amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. ¿Cuánto tiempo nos llevaría ir dándole palomita a cada uno de ellos? Yo creo que moriríamos si nunca podríamos darle palomita, a lo mejor ni a uno solo. Realmente, como el Señor lo quisiera, sería casi imposible. Y a muchos de nosotros se nos enseñó a pensar en esto como una lista de tareas. Una lista que debemos de cumplir como cristianos y que si no la cumplimos, estamos mal. Practicar aquellas que se nos dan más naturalmente y trabajar esforzándonos al máximo en aquellas que más nos cuestan. ¿Sabes qué? Que como que tú eres más tranquilo, tienes un carácter, tienes pasivo. Entonces, eso de la paz, la paciencia, como que es lo tuyo, pero tienes que trabajar en estas otras. Estas, como ya las dominas un poquito más, déjalas, pero trabaja en estas otras. ¿Sabes? Eso está mal. Ya que el fruto habla de una palabra en singular, no tenemos la oportunidad de elegir solo una de alguna de ellas. No tenemos la oportunidad de trabajar solo en una. Cuando es singular nos habla de un conjunto, de una sola cosa. El contexto de estos versículos nos lleva a darnos cuenta que Pablo está desquebrajando una herejía. Todos podemos decir, ¿cómo es posible? Se le había enseñado a los Gálatas que para ser salvos no bastaba solo con creer en Jesús, que además de esto necesitaban cumplir con la ley, es decir, necesitaban obras. Y es ahí donde esto trasciende. Es por esto que Pablo contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Pablo está contrastando las obras con el fruto. Las obras son algo que producimos por nosotros mismos. Y ya vimos cuáles son. El fruto es algo que crece por naturaleza y es ligado a una fuente. El fruto tiene que surgir de forma natural. ¿Cuándo han visto que una manzana sale por sí sola? No, una manzana necesita que una semilla sea sembrada, cultivada, regada, fertilizada, cuidada hasta que crece, madura y comienza a ser un árbol y después comienzan a desprenderse ramas para que después de mucho tiempo surja la fruta. ¿Cuándo nace una fruta por sí sola? Se necesita de un árbol para que fluya ese fruto. No podemos forzar a un manzano a producir una naranja, por ejemplo. Nuestras obras no lograrían producir el fruto del Espíritu. Las obras de la carne son muchas y en ocasiones un poco ocultas, ya lo vimos. Una persona puede ser envidiosa y no ser un ladrón, pero ya es envidiosa y esas obras están mal ante la presencia de Dios. No es necesario que yo llegue a matar a alguien. Simplemente con que sea envidioso, yo ya estoy mal. Ahí ya estamos mal. Pero el fruto del Espíritu es singular, porque todas crecen por naturaleza de una sola fuente.
El Espíritu Santo es el que las hace crecer. No son 9 logros separados. Es el fruto del Espíritu. ¿El fruto de quién? Del Espíritu Santo. Este pasaje nos lleva a vivir cada día más como Jesús, ya que este fruto describe solo a Jesucristo. ¿En quién se cumplen todas esas cualidades? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿En quién? Solo en Cristo. Solo en Cristo se cumplen las 9 cualidades. El fruto del Espíritu no es un test de personalidad, no es una prueba de nuestra personalidad, más bien es una descripción de cómo se ve Jesús viviendo dentro de una persona. Es una descripción de cómo se ve Jesús viviendo en nosotros. No es una lista que tengas que estar tú palomeando para ver si ya cumpliste con esa cualidad. Es más bien Jesús viviendo dentro de ti y fluyendo desde lo más interno de tu corazón. Es aquí donde las palabras de Jesús tienen una mayor resonancia. Las palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 15, vamos por favor, Juan capítulo 15, del versículo 1 al versículo 5. Juan capítulo 15, del verso 1, capítulo 15, versículo 1 al verso 5, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué dice? La corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Por qué estamos limpios? No por lo que hacemos. No estamos limpios porque lo merezcamos. No estamos limpios por lo que hayamos logrado. Estamos limpios porque hemos sido llamados por Él. Hemos sido limpiados, comprados, restaurados por Él. Por su palabra somos limpios. Fíjate cómo lo dice, por su palabra. Verso 4, permanezcan en mí. Ustedes ya están limpios. Ahora tienen que permanecer, dice, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar ¿qué? ¿Pueden dar qué? ¿Pueden dar qué? No pueden dar frutos si no permanecen. Dile al que está a tu lado, solo no puedo. Solo no puedo. ¿Se dan cuenta cómo ahora sí esta frase es trascendente? Solo no puedo, por mí mismo no lo voy a lograr. Dice, así como tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Verso 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu. Dice, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Nada para agradar al Señor. Nada para ganarse su salvación. Nada para entrar al cielo. Nada para ganarse la vida eterna. Es el Señor el que da el fruto. ¿A través de quién? A través de su Espíritu Santo. Y llegamos al punto número 3. El fruto no proviene del esfuerzo humano, viene de la conexión espiritual. El fruto no proviene del esfuerzo humano, viene de la conexión espiritual. Y regresamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 16, donde dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu. ¿Cómo? Vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, si nosotros somos capaces de vivir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos aconseja, podremos vivir fuera, libres de pecado, libres de lo que la naturaleza pecaminosa quiere que hagamos. El trabajo de la rama no es producir fruto. El trabajo de la rama es permanecer conectada a la vid. Tu trabajo es permanecer conectado al Espíritu de Dios.
Tu trabajo es permanecer conectado a Dios mismo. ¿Cómo? Ya lo vimos, ya hemos visto cómo lo podemos hacer. Pablo lo reafirma de la siguiente forma en Gálatas capítulo 5, verso 24. Gálatas 5, 24 dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, los que permanecemos en Cristo Jesús, hemos crucificado la naturaleza pecaminosa con pasiones y deseos. Y Pablo termina esta enseñanza con una frase más impactante, ahí en los versículos 25 y 26 de Gálatas 5. Dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Andemos guiados por el Espíritu. Verso 26 dice: no dejemos que ¿qué? Que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Nos está dando el secreto. Lo que más se opone al Espíritu, ¿qué crees que es? ¿Perdón? No. Bueno, sí, tienen razón. Pero la envidia nace del ego. Lo que se opone al Espíritu es el ego. Y saben, me puse a investigar qué significa la palabra ego. La palabra ego proviene del latín y significa yo. Entonces, ¿quién se opone al Espíritu? Yo. El ego es el principal oponente al Espíritu Santo. El yo es el principal opositor a la obra de Dios en nuestra vida. Pero cuando el Espíritu Santo nos guía y cuando nos dejamos guiar, es donde las cosas cambian. Dime que no, en algún momento de tu vida hay una personita aquí diciéndote: no quiero que lo hagas. No quiero que lo compres, no quiero que vayas, no quiero que camines de esta forma, no quiero que digas esto. Y tú dices: ¿y por qué no? Lo tengo que decir, me tengo que desquitar, lo tienen que saber, lo quiero hacer. El yo se opone. Y el Espíritu Santo ahí está: oye, no quiero que contestes. No contestes. Pero es que me faltaron algo. Tú no contestes. Pero es que me dolió. Tú no contestes. Pero es que, pues yo voy a contestar. Cuando nosotros le hacemos caso al Espíritu de Dios en lo que nos dice: yo prefiero esto. Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu nace por naturaleza. Y las obras de la carne menguan. El problema es que queremos luchar nosotros. Queremos dejar de pecar por nosotros mismos. Ay, Señor, me equivoqué otra vez. Te prometo, como los alcohólicos, no lo vuelvo a hacer. 2 días después estamos haciéndolo. Ay, Señor, de veras, hoy sí ya no lo vuelvo a hacer. Perdóname esta vez. Es la última, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Y seguimos luchando, queriendo nosotros vencer a la carne. Tú no eres capaz de hacerlo. Vuélvelo a decir. ¿Solo? No puedo. ¿Cómo? No puedo. Yo no voy a poder vencer a la carne. Por mí mismo no soy capaz de vencer a la carne. Necesito la dirección, la guianza del Espíritu Santo. Necesito que el Espíritu Santo venga a mi vida. Es por esto que el apóstol Pablo nos enseña en Gálatas 5:16: así que les digo, vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu y entonces no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. El esfuerzo humano por vivir bajo la voluntad de Dios no tiene la capacidad de lograrlo. Se requiere que sea el Espíritu Santo de Dios dándole la convicción, la fuerza para vencer la carne y sus deseos. El esfuerzo humano el esfuerzo humano por vivir bajo la voluntad de Dios no tiene la capacidad de lograrlo. Vuélvemelo a repetir. ¿Tú solo? No puedo. Solo no podemos. No podemos. Luchar con nuestras fuerzas, con nuestras propias fuerzas contra la carne, nos lleva a perder. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para lograrlo. Luchar con nuestras propias fuerzas no nos va a hacer ganar. Tú puedes esforzarte todo lo que quieras por no pecar, por no pelear con la persona que tanto peleas. Puede ser tu cónyuge, puede ser tu hijo, tu hija, puede ser tu compañero de trabajo, tu vecino que te echa la basura todos los días. Puede ser quien tú no vas a dejar de pelear por ti. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te dice: respóndele de esta forma,
que está enojado el esposo o la esposa y el Espíritu, que a veces el Espíritu Santo con la esposa no puede, pero bueno, también nos guía. Ahí les va una razón del por qué lo digo. ¿Ustedes por qué creen que Dios creó a la mujer al último? Ya había creado los animalitos, el cielo, la luna, las estrellas, la galaxia, todas las galaxias, todo. ¿Por qué creen que creó a la mujer al último? Después del hombre. Imagínense a la mujer, ay no señor, a mí no me gusta de verde, ponlo rosa. Ay no señor, el pescadito debería andar volando en lugar de andar abajo del agua porque no lo... Imagínense nada más, el Señor fue sabio. ¡Sabio! Al último, para que no ponga pretextos. No es cierto, este es un chiste. El Señor sabe cómo responder a cada situación. Y cuando estás en una situación complicada, viene el Espíritu Santo y te dice, esto es lo que deberías hacer. ¿Lo hacemos? Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, es donde las cosas cambian. De lo contrario, lo que fluye son obras de la carne. Y por último, quiero que me acompañes ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7. Juan 16, versos 7 y 8. Y dice la palabra de Dios así, Juan 16, 7 y 8 dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, ¿quién? ¿Quién? El Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo es necesario en nuestra vida. Él es el que nos guía. Él es el que nos lleva a la presencia de Dios. Él es el que marca el camino, el que marca el rumbo. Tú solo no puedes. Yo solo no puedo. Necesito al Espíritu Santo de Dios. Porque el hombre por sí solo es un hombre, un ser pecador. Desde Adán, el hombre, el ser humano es pecador. Para el ser humano es prácticamente imposible vivir sin pecar. Y es en esa verdad que debemos aprender a enfrentar esa realidad y luchar en contra de ello de la forma adecuada. ¿Y cuál es la forma adecuada? La que el Espíritu Santo nos dicta. Los seres humanos no podemos luchar contra los deseos de la carne. Debemos vivir bajo la primicia que solo no puedo. La guianza del Espíritu Santo en nuestra vida nos lleva a la libertad del pecado. Ya que el fruto es singular, no tenemos la oportunidad de elegir solo una o algunas de las cualidades que menciona. Las obras son algo que producimos por nosotros mismos. El fruto es algo que crece por naturaleza y está ligado a una fuente, que es el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, recuerden lo que es singular. No son 9 cualidades separadas, es una naturaleza que fluye por sí sola. Viene de una fuente, que es el Espíritu Santo. No son 9 logros que tenemos que desbloquear. Este pasaje nos lleva a vivir cada día más como Jesús, ya que este fruto describe la personalidad de Jesucristo. A mí me encantó cuando saqué esta enseñanza. ¿Cuántas veces hemos luchado nosotros por querer dejar de pecar? Y nos esforzamos por ser perfectos, por ser obedientes, pero no podemos. Y es que el fruto no proviene del esfuerzo humano, viene de la conexión espiritual. Y yo les decía hoy por la mañana en la reflexión de los 50 días, el ser humano mientras menos practica lo que hemos venido hablando en los días de ayuno y oración, más lejos está de Dios. Mientras menos lees tu Biblia, mientras menos meditas en ella, mientras menos oras, mientras menos ayunas, mientras menos te congregas, mientras menos sirves, mientras menos adoras, mientras menos testificas de Jesús, más lejos estás de Él. ¿Sabes? Todo eso lo dejó el Señor instituido con la intención de que cada uno de nosotros nos pareciéramos cada día más a Él. Dice la palabra de Dios que debemos de ir tras el blanco perfecto que es Jesucristo. Esa es nuestra labor. Y la mejor forma de hacerlo es a través del Espíritu Santo.
¿Sabes? Hubo 12 hombres, 13 si contamos a Pablo, que fueron muy afortunados. Bueno, a lo mejor no solo 13, cerca de 100 personas que fueron muy afortunados porque tenían a Jesús caminando junto a ellos y lo podían ver. Y es como cuando tienes a una persona que va guiándote y que de pronto tú te equivocas y esa persona te dice, espera, calma. Como cuando va tu papá junto a ti y tú quieres pasar la calle corriendo y él te agarra y dice, espérate, puede pasar un accidente, espera, ven, yo te ayudo a cruzar. Y qué maravilloso es haber tenido a Jesús junto a ellos. Pero sabes, Jesús hoy sigue caminando junto a nosotros a través de su Espíritu Santo. Y tal vez no lo puedes ver como una persona que está junto a ti, pero lo puedes sentir, lo puedes escuchar. El problema es que a veces lo ignoramos. El problema es que a veces lo hacemos a un lado y le decimos, déjame, es mi vida y yo la vivo como yo quiero. Tú encárgate de bendecirme, que de lo demás yo me encargo. Y sabes, esa es la idea que hoy tenemos. La mayoría de las personas quiere vivir a su manera, sin ser guiados por el Espíritu Santo. Como lo he venido diciendo, como el llanero solitario, vivir como se les antoja, lo que yo digo, lo que yo quiero, cuando yo digo, cuando yo quiero, si yo digo y si yo quiero y si no. Y no me importa que lo que me estés diciendo sea bueno, no me importa. Mientras que yo no lo quiera, no lo voy a hacer. Y entonces estamos viviendo en la carne, no en el Espíritu. Luchar con nuestras propias fuerzas, contra la carne, nos lleva a perder. Así es que necesitamos al Espíritu Santo de Dios para lograrlo. La pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer entonces? La respuesta sería tener una relación con el Espíritu de Dios. Y entonces la segunda pregunta sería, ¿cómo puedo tener una relación con el Espíritu de Dios? Primero que nada, escuchando su consejo, dejándome guiar por Él. Cuando Él habla a mi vida y me dice, no quiero que hagas eso o prefiero que hagas esto otro. Y segundo, meditando en la palabra. Hace 8 días les traje a algunos de ustedes, les traje a algunos de ustedes el devocional diario. Espero que ya lleven 7 hojas llenas. Llevamos 7 días. Ya deberían de ser 7 hojas llenas. Y es ahí donde van a encontrar la guianza del Espíritu Santo. Es ahí donde vamos a escuchar la voz de Dios. Ojalá llevaran por lo menos una hoja llena. Porque es ahí donde escucharemos al Señor. Meditando en su palabra, profundizando en su palabra, pero también practicando su palabra, teniendo comunión con Él, congregándonos, orando, ayunando, sirviendo, adorando, testificando. De esa forma lo vamos